¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Los valores y derechos que deberíamos respetar, únicos de verdad como derechos fundamentales. En cualquiera de los casos, hoy vamos a hablar de otro derecho fundamental, al de la propiedad, que nos hurtan constantemente cada vez que hay una reforma legislativa para subir las cotizaciones sociales, para subir los impuestos, para no deflactar la tarifa del IRPF o para meternos cada vez más la mano en el bolsillo. Sí, cada vez nos meten más la mano en el bolsillo, cada vez el gobierno se lleva más de nuestros ingresos y cada vez intenta ocultar de una manera más eficaz todo lo que nos roba para que no nos demos cuenta. Así, en cotizaciones sociales, la parte más alta, ¿quién se la lleva? El Estado. ¿Pero quién es el que la paga? La empresa directamente, para que en la nómina no aparezca. La parte más pequeña de cotizaciones la paga el empleado, pero para parecer que no pagamos mucho. Yo cotizo, pero no cotizo tanto, porque al final la parte que refleja la nómina es un porcentaje muy pequeño de las cotizaciones sociales que pagamos. El IRPF también está ahí metido, pero tampoco se nos muestra en su totalidad. De todo esto vamos a hablar. ¿Por qué? Pues porque el gobierno está consiguiendo que la parte del Estado, de los gastos del Estado, sea cada vez mayor. ¿Y eso con qué se financia? Con los impuestos que paga el sector privado. ¿Qué problema tenemos? Que cada vez hay menos de dónde sacar para tanto como hay que gastar. Bueno, pues sí, hoy vamos a profundizar en la manera, la intensidad, la fuerza con la que el gobierno está metiendo la mano en los bolsillos de la clase productiva en España. Trabajadores, autónomos, pymes y grandes empresas. La presión fiscal que tenemos en España ha sido la que más ha subido de toda la zona euro. Y eso que el mantra del gobierno para subirnos los impuestos siempre que tiene ocasión es el de decir que la presión fiscal en España es la más baja de toda la Unión Europea o de toda la OCDE, o que seguimos teniendo mucho camino que recorrer para estar a la misma altura que nuestros vecinos europeos o nuestros vecinos del club de los países más desarrollados de la OCDE. ¿Por qué dice esto el gobierno? Porque se emplea a placer uno de los indicadores que en este caso al gobierno le viene mejor, que es el de la presión fiscal, que lo que viene a relacionar es lo que se paga en impuestos relacionado con el Producto Interior Bruto. Claro, si tú, mediante artificios contables o aprovechándote de la llegada masiva de inmigrantes o aprovechándote de una expansión enorme del gasto público, consigues que tu Producto Interior Bruto esté subiendo sin que permita que esto permee hasta el bolsillo de los contribuyentes, es decir, sin que se refleje en la renta per cápita, lo que haces es que datos como el de la presión fiscal quedan diluidos. Perdón. Datos como el de no solo la presión fiscal, sino, por ejemplo, el déficit o, por ejemplo, la deuda pública, también quedan diluidos. ¿Por qué? Bueno, dice el gobierno, presume el señor Sánchez, de que está consiguiendo reducir de una manera muy notable la deuda pública en España. Presume el gobierno, el presidente del gobierno, y lo hace en sede parlamentaria siempre que tiene ocasión, de que está reduciendo el déficit. Sin embargo, continúa gastando más de lo que ingresa y, sin embargo, continúa endeudándonos a un ritmo aceleradísimo. Cada vez debemos más. Bajo su gobierno debemos más de medio billón con B de euros, más de lo que debíamos antes de que llegara él al Palacio de la Moncloa. Sin embargo, dice que cada vez debemos menos, que la deuda pública se está reduciendo. ¿Por qué? Porque se reduce en proporción al Producto Interior Bruto. Y gracias, insisto, a sus artificios contables, a la llegada masiva de inmigrantes y a una expansión sin precedentes en el gasto público, lo que consigue es que la apariencia del Producto Interior Bruto sea de subida. De modo y manera que, como se pone en relación lo que se debe respecto al PIB, pues da la sensación de que cada vez se debe menos. Pero la realidad es que hemos pasado del 1,2 billones, los 1,2 billones con B de euros de deuda pública a los 1,7 billones con B de euros de deuda pública. Si esto es reducir la deuda, que venga Dios y lo vea. Si esto es deber cada vez menos, que venga Dios y lo vea. Y si esto es tener cada vez menos presión fiscal, que venga Dios y lo vea. ¿O ustedes creen que pagan menos impuestos de los que pagaban cuando llegó el señor Sánchez al poder?
después de que nos haya subido del orden de 100 impuestos desde que está él en el poder, casi 100, más de 90. Seguramente el 1 de enero ya lo estrenaremos con más de 100 impuestos, porque normalmente, tradicionalmente, unos 10-12 impuestos se suben cada año que entra el nuevo año fiscal. Es decir, mientras usted se come las uvas de las campanadas y estrena el nuevo año, se felicita con su familia, María Jesús Montero está de nuevo felicitando, descorchando botellas de champán, no solo por el final del año, sino por la manera en la que este año le va a meter a usted la mano en el bolsillo para seguir incrementando la recaudación, que es, parece, lo único que le importa a la señora Montero. Y dirán ustedes, pero si el gobierno cada año es capaz de marcar nuevos récords de recaudación, entonces utilizará esa recaudación extra que ha conseguido metiéndonos la mano en el bolsillo a los españoles para reducir la deuda pública, para reducir el déficit, para hacer una economía más competitiva, para permitir que vengan más inversiones, para permitir que incremente la productividad. Bueno, pues nada de esto. Nada de eso. Lo hace para poder disparar todavía más el gasto público. De modo y manera que, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, los responsables económicos y los responsables del gobierno han conseguido engordar el tamaño del Estado de una manera que no se veía desde hacía años. Han subido el sueldo a los funcionarios, suben las pensiones públicas y lo hacen con el IPC, un IPC que ha subido de manera brutal bajo el gobierno del señor Sánchez, erosionando el bolsillo de la clase productiva en España, empobreciendo el bolsillo de los españoles y engordando el de los funcionarios, el de los pensionistas, el de las plataformas públicas, el de todas las estructuras públicas que se han ido creando de una manera total y absoluta, las paguitas que han ido poniendo, la famosa Vital, todas las rentas de inserción. ¿Y esto en qué se traduce? En que cada vez, para poder sostener ese gasto público creciente, hace falta más recursos del sector privado. Y puesto que el sector privado tiene una productividad estancada, la inversión en retirada y unos salarios que están estancados durante los últimos 30 años, ¿qué es lo que hace? Meter más la mano en el bolsillo. Es decir, el sufrido bolsillo del contribuyente español, tanto del asalariado como del autónomo, como de la micropyme, la pyme, las medianas empresas y las grandes multinacionales, es decir, la clase productiva real en España, el sector privado en España, el que nutre de recursos al sector público, es cada vez más pequeñito. Y no solo es más pequeñito, sino que cada vez está más castigado, porque las cotizaciones sociales han subido de una manera brutal bajo el mandato de Sánchez. La cuña fiscal ha subido de una manera brutal durante el mandato de Sánchez y lo ha hecho a costa de una clase productiva depauperizada. Cada vez cobramos menos, cada vez tenemos una renta per cápita cuya brecha con la media de la Unión Europea va ampliándose. La brecha de la clase productiva del sector privado, es decir, de los salarios del sector privado respecto a los salarios del sector público, sigue incrementándose. ¿Por qué? Pues porque nos quitan los impuestos a la clase productiva para poderle subir el salario a los empleados públicos. Y dirán ustedes, no hombre, pero hay muchos funcionarios que nos merecemos ganar más, sin duda alguna, pero que dejen a la clase productiva generar mayor productividad, mayor riqueza, saquen sus sucias manos de un sector laboral que está precarizado al máximo y que tiene realidades tan pasmosas como que cada vez hay más gente que tiene casa, tiene trabajo y sigue en riesgo de exclusión social. Casi la mitad de la población activa está en riesgo de exclusión social, más del 44,7%. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, pues porque el señor Sánchez ha convertido a España en un país de pobres. Esa es la realidad que vivimos, esa es la realidad que vamos a analizar y les vamos a contar a todos ustedes por qué está sucediendo esto. Pero antes, como todos los días, veamos qué nos trae la portada de Libre Mercado. Y lo hacemos siempre con ayuda de mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? El gasto en subvenciones se dispara hasta los 42.000 millones y equivale a 2.100 euros por hogar. Es una información que trae Diego Sánchez de la Cruz hoy a Libertad Digital, haciéndose eco de un informe que acaba de publicar el Juan de Mariana, del cual Diego es el responsable de investigaciones y estudios, que nos explica cómo el gasto del gobierno de España está presionando
y asfixiando a las familias, a la economía española, precisamente por esto, porque al final un mayor déficit, un mayor gasto, también implica mayores impuestos, cuando en realidad lo que necesitaría... Déficit y gasto público, ¿te refieres? Efectivamente, gasto público y déficit público, lo cual implica mayores impuestos porque hay que financiar ese déficit de algún modo. Cuando dicen, no, nos endeudamos, bueno, pero esa deuda a futuro no dejan de ser impuestos que se prorrogan, se posponen, pero al fin y al cabo quien lo paga es el contribuyente. Y es lo que trata hoy también de incidir o alertarnos Diego en este artículo, en el que lo que alega es que en realidad el gobierno tendría, con este gobierno sabemos que no va a suceder, pero un gobierno serio debería apostar en realidad por la disciplina presupuestaria. Y tenemos más asuntos importantes también. Uno, quizá más anecdótico y divertido, si te parece vamos con este, que firmas tú y que viene además acompañado de una galería de fotos que yo recomiendo ver. Hablamos de que venden un ático en Madrid por 10 millones de euros, un pedazo de ático espectacular que da con vistas al Retiro, donde si vemos las fotografías vemos que alguno de los inquilinos de esa casa, de los habitantes de esa casa que se vende, digamos, compartía de alguna manera una ideología poco acorde con la casa en la que vivían, ¿no? Totalmente, porque incluían fotos de Stop Desahucios, del Che Guevara y todo tipo de proclamas socialistas, izquierdistas, y es el motivo por el cual nuestra redactora jefe de Libre Mercado, Beatriz García, sospechaba que podía tratarse de un inmueble en propiedad de una que ahora es ministra, que antes fue asamblearia, o, digamos, parlamentaria en la Asamblea de Madrid, muy, digamos, aficionada a hacer gestos así de pistolera, ¿no? Pero no hemos podido confirmar esta información, lo más probable es que no lo sea, pero esto, en cualquier caso, es posible también que no sea el suyo porque, a ver, tampoco hay que ser ingenuos. Quienes más abogan por ese tipo de barbaridades suelen ser precisamente las personas más alejadas de la realidad, de a pie de calle, de las necesidades de la economía y de la gente, digamos, normal, que son al final los más... o algunos de los grandes patrimonios, ¿no? En general de las sociedades, no solo de la española. Y por eso tenemos a multimillonarios como Roures, que por ejemplo, compartiría, digamos... Efectivamente. O sea, no nos extrañaría que alguien de su familia tuviera una puerta llena de pegatinas del Che Guevara. Y gente del ámbito de la cultura y el arte que, aunque sean millonarios, como Ana Belén y Víctor Manuel... Pues, o Cerdán, por ejemplo, que tenía un ático en Chamberí, no era al lado del Retiro. Quizá el ático de Cerdán costaba menos que estos 10 millones de este ático en concreto, pero bueno, que efectivamente era, al final es llamativo. Yo recomiendo que entren en el Libre Mercado y vean esas fotografías de ese fantástico ático, y si tienen los 10 millones y les gusta, pues ya saben, llaman al anuncio y pueden comprarlo. Y luego, por último, querría hablar de una noticia que me parece quizá una de las más importantes que lleva hoy la portada de Libre Mercado. Tiene que ver con el problema de la vivienda, que aquí hemos tratado en muchas ocasiones y con mucha profundidad, y que lo que nos dice es que el gobierno quiere obligar a los contribuyentes a sufragar el impago de los alquileres. Es decir, colgar en España un cartel enorme que diga: bienvenidos Inquiocupas, bienvenidos Ocupas, que si usted es determinado como vulnerable, va a tener la suerte de que el sufrido contribuyente español le va a pagar a usted la estancia en un piso que no es suyo y cuya ocupación ha violentado la propiedad de su legítimo dueño. Simple y llanamente así es. ¿Por qué? Porque el gobierno, sabemos que acaba de presentar lo que llaman Casa 47, que es la conversión de SEPES en esta entidad pública que se va a dedicar a gestionar alquileres asequibles y demás, y al mismo tiempo ha aprobado otro Real Decreto en el que lo que plantea es la posibilidad de que el gobierno extienda avales a los propietarios que tengan alquileres o, digamos, contratos de alquiler firmados con jóvenes o las llamadas personas vulnerables, en los cuales, si estas personas impagan la renta del alquiler, el gobierno le dará dinero para sufragar ese impago al propietario. Y claro, aquí dice, ¿y quién lo paga en realidad? El gobierno no, lo paga el contribuyente, y se está incentivando precisamente eso, que este tipo de personas pues puedan acogerse a estos beneficios por parte del gobierno para pues no cumplir con los contratos, que al final es esencial. Correcto. Y perdona, y aquí lo curioso es porque alguien podría decir, oye, ¿y cuánto nos costará a los contribuyentes? Pues no sabemos, porque el gobierno aclara que aún no tiene presupuesto para esta iniciativa. Por tanto... Pequeño detalle, ¿no? Sí, pequeño detalle. O sea, está inflando las partidas de gasto, está inflando las ayudas, está inflando las paguitas, esta entre otras. Una paguita al propietario expropiado, si es muy fácil. Sí. No hay problema.
O sea, decida usted. No está construyendo mucha vivienda Claro, el gobierno. ¿No iba a supuestamente construir sí. 800.000 casas o no sé cuántas mil casas iba a construir el gobierno? Oiga usted, pues dedique un parque a las personas vulnerables. No obligue al propietario de turno, al que han violentado su propiedad privada, a tener que mantener a un ocupa, y para que esa situación se pueda mantener en el tiempo, ahora decida que se le va a dar una paguita a ese propietario para resarcirle del hecho de que le hayan inquiocupado. Pero ¿a qué estamos jugando? ¿A qué juego de trilerismo estamos jugando? Vamos a seguir robando al sufrido contribuyente para perpetuar y mantener una situación injusta e ilegal a todas luces. Que es, oiga usted, si la propiedad es mía, yo tengo el título de la propiedad de esta vivienda, a ese señor se le saca en menos de 2 horas, si máximo 12. Que se le saque de ahí y que se mantenga la propiedad. Y así no hay que subvencionar ni al vulnerable ni tampoco al propietario. ¿Que usted quiere ayudar a las personas vulnerables? Construya vivienda protegida y ponga usted a circulación, en disposición, o haga algo para que sea usted quien... No tiene usted, no es del dueño de la Sareb. No hay un montón de vivienda ahí en la Sareb que no se coloca. Bueno, pues tiene usted materia prima para poder solucionar este problema. Aunque aparte, no dice que nadie está ocupando en España, que esto no es un problema, que es un problema prácticamente testimonial. Bueno, pues sea usted el que le dé solución. Tiene usted la Sareb ahí que le puede solucionar la papeleta. Bueno, pero no lo hace. Aunque eso tiene truco, por dos partes. Primero, porque como decimos en este artículo de Libertad Digital, hay que recordar que en 2020 el gobierno ya puso en marcha o planteó la posibilidad de extender ayudas para alquiler para personas vulnerables, que luego llegaron con cuentagotas. Y por otra parte, hablando de la Sareb, hay que también incidir en que, a ver, primero, la Sareb tiene sus inmuebles en lugares donde precisamente muchas veces la gente no quiere vivir, no es necesario que esté ahí, o no es demandado, mejor dicho, ese inmueble, y luego suelen estar o ocupados este tipo de inmuebles, o en todo caso en condiciones deplorables que requieren de la reforma del mismo inmueble. Por tanto, incluso teniendo en cuenta el parque de viviendas de la Sareb, tampoco tendríamos realmente una solución a este respecto. O sea que lo que tiene que hacer el gobierno realmente es incentivar que funcione el mercado de la vivienda como debería y no intervenir más. Bueno, pues hasta aquí las noticias principales de la portada Libre Mercado. Nos vamos a ir ahora a conocer el resto de noticias económicas del día. Pero antes déjenme que les recuerde, sobre todo a aquellas personas que nos escuchan cuyos padres son personas mayores que viven solos. ¿Cuidas a tus padres desde la distancia? ¿Te preocupa que pueda pasarles algo? ¿Sabías que más de la mitad de las personas mayores de 70 años sufren al menos una caída al año? En estas circunstancias cada minuto cuenta, sobre todo cuando hay una emergencia. Por eso el reloj Durcal te protege, estés donde estés las 24 horas del día. La ayuda llega en menos de 40 segundos. El reloj Durcal realmente salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento. El reloj Durcal y además 3 meses gratis. Llama al 91 a 910 888 852 910 888 852 o a través de la web durcal.com usando el código todo en mayúsculas, todo seguido y con 2 Ds, Libertad Digital. Código Libertad Digital. Y ojo al resto de noticias económicas del día que tienen mucha miga. Empezamos por el Congreso, que suprime la bajada del IVA a los alimentos que el PP aprobó en el Senado y que iba a votarse este jueves. Eso es, la mesa del Congreso ha aceptado el escrito de disconformidad que ha presentado el Gobierno contra una enmienda del PP, la cual fue aprobada en el Senado, para bajar el IVA de carnes, pescados, conservas, leche y huevos, y cuya ratificación iba a votarse este jueves en el Pleno. El Gobierno ya intentó vetar en el Senado esta enmienda anteriormente y, sin embargo, en octubre de 2024, desde el Gobierno acusaban a la oposición precisamente de no apoyar la bajada del IVA a los alimentos. Escuchamos ahora al ministro Luis Planas. No apoyaron ninguna de estas bajadas del IVA en diciembre del año 2022. En diciembre del año 2023 votaron en contra de la prórroga de la bajada del IVA para las familias y los hogares. Y en junio del año 2024 se abstuvieron de tales medidas. Bueno, ya ven ustedes que la discusión es siempre la misma. No, si es uno el que propone la bajada del IVA, el otro se queja, y si es el otro el que propone la rebaja del IVA, el uno también se queja. Pero lo cierto y verdad, ¿cuál es? ¿Cuál es la realidad de lo que estamos diciendo? Bueno, hoy vamos a hablar mucho de impuestos, que precisamente la subida de la inflación en la cesta de la compra no es del 20% en los últimos años como el IPC general o el 22%, es
casi el 50%, por encima del 45%, lo que ha subido la cesta de la compra, los alimentos básicos, desde que Sánchez gobierna. Es decir, que cada vez que ustedes van a comprar alimentos se dan cuenta de que la subida de precios ha sido brutal, que cada vez les cuesta más llenar la cesta de la compra. Yo no les estoy descubriendo nada nuevo. Ustedes saben perfectamente cada vez que acuden al supermercado cuánto les ha subido ese precio de la cesta de la compra. Sería muy fácil bajarlo de un plumazo, reduciendo o eliminando el IVA de los alimentos básicos, que es lo que se está proponiendo ahora mismo. ¿Qué dice el gobierno? Que no, que quiere seguir recaudando en este sentido. En fin, más asuntos. También tiene que ver con Hacienda, en este caso porque 2 youtubers han recurrido ante la Audiencia Nacional la obligación de tributar en España para que residan ya, pese a que ya residen en Andorra. Los equipos legales de los youtubers Guillermo Díaz y Samuel de Luque, conocidos en internet como Willy Rex y Vegeta, respectivamente, han anunciado la próxima interposición de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra las recientes resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, que les exigen tributar en España en los ejercicios 2016 y 2017, años en los que se trasladaron su residencia al Principado de Andorra, donde siguen residiendo. Y siguen residiendo en Andorra no porque les guste su clima, sus montañas o sus escasa vivienda disponible, aparte de los precios a los que están alcanzando las viviendas en Andorra. Uno de los motivos fundamentales por los que se han trasladado a Andorra es porque están cansados, hartos de tener que compartir el 50% del fruto de su trabajo con la Agencia Tributaria Española y de recibir constantes comunicaciones, constantes inspecciones fiscales por la actividad que realizan. Así que decidieron marcharse hace años a Andorra y así pues pagar un diezmo justo por su trabajo y no tener que compartir, insisto, la mitad de lo que ganan, incluso más, con la Hacienda Pública Española. Ahora la Hacienda Pública Española les pide todo el ejercicio de 2016 y todo el ejercicio de 2017, pese a que fueron los ejercicios en los que se marcharon a Andorra. Han decidido pelear, veremos hasta dónde llegan. Pero seguimos, porque la presión fiscal aumenta 3 puntos en una década, el triple que en la OCDE. Esto era lo que les contábamos. El gobierno siempre dice, no, en España hay menos presión fiscal que en los países en los países desarrollados o en nuestros socios de la Unión Europea. Ya, pero lo que no cuentan es que estamos disparando, en este caso, el ritmo de subida de impuestos. Concretamente, la presión fiscal ha pasado del 33,5% del año 2015 al 36,7% actual. Sin embargo, desde el gobierno de España siguen insistiendo en que el Ejecutivo de Sánchez ha reducido los impuestos. Así se pronunciaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a principios del pasado mes de octubre en el Congreso. Es falso que este gobierno le haya subido los impuestos a los ciudadanos. Ríanse lo que quieran. Es falso. Si no, díganme cuándo hemos votado aquí, en este Congreso de los Diputados, esa subida fiscal que siempre se tiene que hacer por ley. Y nos vamos hasta el Reino Unido, que se consolida como el segundo destino para la inversión española y donde se crean más de 140.000 empleos. Según la Cámara de Comercio de España, Reino Unido continúa siendo el segundo destino más popular para la inversión española en el extranjero, con un stock de 83.000 millones de euros, lo que se ha traducido en la creación de más de 80.700 millones de empleos directos y 60.200 indirectos en dicho país. De cara a 2026, las expectativas de las empresas españolas siguen siendo positivas. Más del 60% espera que sus ingresos aumenten, el 45% planea incrementar sus inversiones y casi el 90% anticipa mantener o aumentar su plantilla. Y terminamos con noticia de empresa. En este caso tenemos que hablar de Telefónica, que ha anunciado el fichaje para su consejo de administración de uno que criticaba mucho las puertas giratorias cuando estaba en política. Era el presidente del PNV, a quien precisamente el año pasado, en verano de 2024, otra grandísima empresa española, Iberdrola, fichaba no a él, sino a su hija como técnica de ventas. En este caso, Telefónica, y nada menos que para el consejo de administración de Movistar Plus. Como publica Libre Mercado, Telefónica ha fichado al expresidente del PNV, Antoni Ortúzar, y a Marcos Contreras, vocal independiente en el máximo órgano de decisión de Criteria Caixa, para el Consejo de Administración de Movistar Plus. Sin embargo, mientras ejerció la política, Ortúzar fue crítico con la recolocación en puestos de responsabilidad en grandes empresas privadas de aquellos representantes políticos que acaban de dejar sus puestos. Así se expresaba en 2015 en un evento de Nueva Economía Forum en Bilbao. En el PNV las puertas giratorias funcionan correctamente, en la dirección correcta,
Primero, la gente tiene un perfil profesional, tiene una capacidad contrastada, demuestra en su profesión, en sus quehaceres profesionales, su valía, y después asume, tenemos la suerte de que muchas de esas personas quieren asumir compromisos públicos e institucionales. Bueno, pues hasta aquí el resumen de las noticias económicas del día. Vaya la hemeroteca con el señor Andoni Ortúzar. Luego lo comentaremos porque vamos ya directos a la tertulia. 12 y 34 minutos de la tarde, 11 y 34 en Canarias. Riguroso directo en Con Ánimo de Lucro. Hoy, miércoles, con la compañía, en tiempo de tertulia, del profesor Rotellar, José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, profesor en esa universidad, en ese centro. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Hoy tengo un asunto aquí para hablar contigo del que sabes bien porque escribiste este lunes en Libertad Digital: desde los 20.000 euros a los 200.000. Así te asfixia el gobierno con los impuestos. El crecimiento del gasto público y la subida fiscal, advierten expertos, pone en riesgo la clase media y la estabilidad económica del país. Casi que únicamente discreparía, profesor, contigo en este texto que he leído de tu artículo en Libertad Digital, que recomiendo vivamente que acudan todos nuestros oyentes si no lo han leído todavía. Dices que los expertos hablan de que estas subidas fiscales ponen en riesgo a la clase media. Clase media que prácticamente ha desaparecido. Casi podemos decir que de la clase media ya es baja en España. El salario modal está rozando el salario mínimo interprofesional. Lo que queda de la clase media, ¿no? Es una clase media empobrecida, pero todavía es clase media, ¿no? Aunque esté empobrecida. Pero sin duda con estas políticas del gobierno lo que está haciendo es asfixiarla y tenderá a desaparecer, ¿no? Al final de lo que se trata es de intentar conseguir generar prosperidad, que todos cada vez podamos ser más ricos, y si en ese camino además se puede conseguir una mayor igualdad, perfecto. Pero como dice el profesor Sbar, de igualdad no se muere nadie, de hambre sí. Sí, claro. Y entonces el problema es que si lo que queremos es igualar por abajo, pero para que todos pasemos penurias, la solución no es óptima, obviamente. Entonces lo que hay que hacer es impulsar la economía hacia arriba, porque impulsando la economía hacia arriba, todos seremos más prósperos. Y eso solo se consigue generando una amplia clase media, que es lo que hizo a España progresar a finales de los años 50, durante toda la década de los 60, y sentó las bases de esa prosperidad futura que, pese a los vaivenes de las crisis, ha permitido resistir de una manera muy importante a la economía española. Si eso se destruye, o si por lo menos se socava su fortaleza, entonces, sin duda, lo que se producirá es un ataque directo a la sostenibilidad de la economía española por sí misma. Otra cosa es que se intente sostener artificialmente y crear una economía sostenida por el gasto público, pero eso tiene un recorrido también muy limitado, que es lo que dura el gasto público. Si cada vez hay más empobrecimiento y se es menos próspero y por tanto también redunda en una menor recaudación pese a la subida de tipos, porque al haber menos renta bruta habrá también una menor recaudación. Bueno, pues lo que se consigue al final es un empobrecimiento tremendo, un endeudamiento como el que mes a mes vemos que se produce en la economía española desde hace mucho tiempo, pero con especial énfasis en los últimos 7 años y medio. Y luego 7 años y medio en el que la deuda no ha hecho más que crecer, como nos recuerdas muy puntualmente en Libre Mercado. Sí, pues digo que mes a mes lo recordamos. Lo hemos recordado, pero es que, José María, permíteme el inciso, sí. Es que ha venido acompañado este incremento brutal de deuda pública durante los años de Sánchez con la afirmación sistemática del gobierno de Sánchez de que lo está reduciendo. O sea, a medida que el señor Sánchez sale a la palestra y dice estamos reduciendo la deuda pública, ahí está metiendo paladas de deuda, que es piedras en nuestros bolsillos, que es impuestos futuros, que él juega con las expresiones o con los guarismos, ¿no? Porque, claro, él se refiere a la deuda sobre el Producto Interior Bruto, que ahora se está reduciendo, es cierto, la deuda sobre el Producto Interior Bruto, pero que para empezar antes se había incrementado muchísimo. Volvimos a cotas del 120% sobre el Producto Interior Bruto que no se alcanzaban en España desde la crisis de la guerra de Cuba.
de 1898, el presupuesto que Fernández Villaverde hace para liquidar el presupuesto de la guerra de Cuba, el presupuesto que hace para liquidarlo en el año 99, se había llegado a unos niveles de más del 120% de deuda. Y eso es lo que consiguió, con un rigor presupuestario, tanto él como de quienes le sucedieron, también el señor Echegaray, al que se le debe aquella afirmación del santo temor al déficit, ¿no? Tal y como está recogido en el diario de sesiones de las Cortes. Bueno, pues se encadenaron 7 años de superávit, otros 8 de equilibrio, y se redujo la deuda, ahí sí, no solo en términos porcentuales sobre el PIB, que se llevó al 30-35%, sino también en valores absolutos. La deuda no se está reduciendo en valores absolutos, es decir, no se está reduciendo la deuda, porque la deuda es una consecuencia de los distintos saldos presupuestarios. La deuda es una variable stock y el saldo presupuestario es una variable flujo. Es decir, la variable flujo ocurre cada año, y cuando se cierra ese ejercicio se tiene un saldo determinado. En el sector público es un saldo presupuestario, en una empresa es el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, pues ese resultado presupuestario, en su importe, si es positivo, hay un superávit; si es cero, hay equilibrio; si es negativo, hay un déficit. Es decir, en este último caso, en el del déficit, hemos gastado más de lo que hemos ingresado. Pues bien, ese importe, con el signo que tenga, inmediatamente pasa a sumar al sumatorio de los saldos presupuestarios, que no es otro que el recipiente de deuda, la variable stock. De manera que la deuda se incrementa cada año en la cuantía en la que hay déficit, se reduce cada año en la cuantía en la que hay superávit, y ni se incrementa ni se reduce cuando hay equilibrio presupuestario. Pero el saldo presupuestario inmediatamente se traslada a la deuda. Si es un saldo presupuestario positivo, superávit, reduce la deuda en ese importe de superávit. Si hay un saldo presupuestario negativo, hay un déficit y se incrementa la deuda en ese importe del déficit. Sobre el Producto Interior Bruto se está reduciendo ahora, después, como digo, de haber escalado hasta el 120%, porque primero ha habido unas revisiones extraordinarias del Instituto Nacional de Estadística. Las revisiones que desde que la señora Calviño le enseñó al INE a calcular el PIB, según ella misma ha confesado, tuvo que ser ella la que enseñara a los estadísticos a calcular el PIB, que llevaban años haciéndolo mal los pobres, José María. Es que eso es lo que dijo, ¿no? Yo tuve que ir a explicarles cómo se calculaba el PIB porque lo estaban haciendo mal. Desde que le dijo eso, lo comentaste el otro día, 30.000 millones de diferencia. Bueno, ¿no? en un solo año se incrementó en los ejercicios revisados en 35.000 millones de euros del PIB nominal, ¿no? Entonces eso lo que hace inmediatamente es el cociente de deuda sobre el PIB tiene un numerador, que es la deuda, en valores absolutos, que no deja de crecer, como acabamos de explicar, y un denominador, que es el Producto Interior Bruto en términos nominales, es decir, que recoge ahí también todos los efectos de los precios, de la inflación. No está deflactado esto, ¿no? Entonces, nos encontramos con que efectivamente es un juego, el cociente es un juego de numerador y de denominador. ¿De quién corra más? Si los dos se incrementan, ¿de quién corra más? Y ha corrido más el PIB ahora por dos razones. Primero, las revisiones extraordinarias que ha habido y las estimaciones con esa nueva metodología que confesó la señora Calviño. Y en segundo lugar, porque la inflación ha jugado su papel. Ha habido una inflación muy importante. Recordemos que hubo meses, en los que la inflación interanual estuvo por encima del 10%, que no se veía desde hacía mucho tiempo, y eso lo que hace es incrementar el nivel de actividad económica en términos corrientes o nominales. Pero como es el que se emplea para poner la deuda y el déficit en valor sobre el Producto Interior Bruto, eso lo que está haciendo es artificialmente reducir el cociente. Pero no es que el gobierno esté siendo especialmente cuidadoso en el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y en la reducción de deuda. No. Sigue teniendo mucho déficit, que en valores absolutos es mayor, porque todo lo que entra y se está recaudando a raudales como consecuencia de ese impacto inflacionista que todavía arrastramos, se está recaudando a raudales y, sin embargo, no se está reduciendo el gasto en esa medida, sino que el gasto se incrementa. Lo hemos visto. El techo de gasto no financiero de la senda de estabilidad, que ha sido tumbada en el Congreso de los Diputados, incrementaba de nuevo el gasto de manera muy importante, de manera que ese techo de gasto, incluyendo los fondos de recuperación europeos,
se habría incrementado en prácticamente 100.000 millones de euros desde que el presidente Sánchez está en la Moncloa. Si le quitamos los fondos de recuperación, la variación es muy pequeñita, son 95.000 millones, con lo cual tampoco nos da igual. Lo que quiere decir eso es que se está incrementando el gasto estructural, gasto que queda ahí permanente y que está sujetado y sostenido y financiado por unos ingresos coyunturales en gran parte fruto de la inflación. Cuando esto desaparezca, el gasto va a quedar porque se ha convertido en estructural, pero el ingreso no. Se va a ampliar el saldo presupuestario negativo, de manera que está empeorando nuestro déficit estructural, que es una de las grandes preocupaciones de la Comisión Europea. Lo era en febrero del año 2020, para que después, como sucedió todo lo del coronavirus, aquello quedó aparcado, pero ya lo era entonces. Si buscamos y releemos, vamos a la hemeroteca, veremos cómo la Comisión Europea tenía una gran preocupación en febrero de 2020 con el déficit estructural español. Entonces ese es el verdadero problema. Mientras se siga gastando a este ritmo al que se gasta, que es insostenible, que no se puede entrar además en una competición ninguna administración por ver quién eleva la puja, porque al final lo único que se va a contribuir es que a los sensatos que entren en ese juego se van a retirar en un momento dado que vean que eso ya es inviable, pero habrán contribuido a elevarla. Bueno, pues lo que hay que hacer desde luego es ser austero, hacer un presupuesto de base cero, replantearse todos los gastos precisamente para poder preservar los esenciales y eliminar todo aquello que no sirve absolutamente para nada. Y levantar para la nada bota, productivo, quiero decir. Y que esto permita al gobierno levantar la bota sobre el sufrido contribuyente, porque al final, un poco lo que apuntabas en el artículo es que para poder sostener toda esta estructura de gasto, además creciente, con cada vez más paguitas, con cada vez más subvenciones públicas, con cada vez una estructura de Estado mayor, con un sostenimiento de las pensiones públicas creciente, con una subida ligada al IPC que se ha disparado precisamente en esta legislatura, la subida de los sueldos de los funcionarios, es decir, un Estado cada vez más grande, cada vez más demandante de recursos. Claro, lo que obliga es a quitarle los recursos al sector privado mediante las subidas. Luego, José María en ese artículo también incidía en otra cuestión que es importante, y es que el entramado fiscal actual resulta desincentivador por otra cuestión, porque a pesar de que en la Constitución se establece que debe ser progresivo y debe ser adecuado a la renta y a la capacidad de cada uno, esto no se cumple porque se grava mucho más a los que más tienen. Y hacía un cálculo, y es que una renta o un patrimonio de 200.000 euros que gana 10 veces más que uno de 20.000, sin embargo, tiene que pagar más de 30 veces en impuestos que uno de 20.000. Por tanto, también vemos cómo está descompensado por ese lado. Una cosa es que haya que cumplir con la progresividad, porque está recogido en la Constitución y, por tanto, si no, habría que cambiar la Constitución para que no fuese progresivo. Pero, digamos, aceptando esa progresividad que viene en nuestro marco constitucional, una cosa es ser progresivo y otra ya es que se vaya, digamos, hasta ese nivel, ¿no? La progresividad, porque luego además se dan distintas compensaciones muy perjudiciales, ¿no?, para la clase media. La clase media difícilmente puede acceder a una vivienda protegida, una vivienda pagada subvencionada con fondos públicos, y sin embargo la diferencia que hay entre quien puede acceder y quien no puede acceder es mucho más pequeña que después el valor del coste de esa vivienda protegida para quien pueda acceder a ella y el valor en el mercado de una vivienda de similares características. Es más, después es todavía el agravio todavía es mayor, porque pasado un tiempo esas personas que han accedido a una vivienda protegida pueden venderla en el mercado libre pasado un determinado tiempo. Quizás eso sea en lo único que el presidente Sánchez ha estado acertado diciendo que la vivienda protegida no debía poder venderse. Es que yo creo que realmente no tendría que ser ni en propiedad, tendría que ser un alquiler perpetuo para aquellas personas que fuesen merecedoras de la misma, y una vez que esas personas desgraciadamente falleciesen, pues volviesen, retornase o mientras son merecedoras público de la misma, porque oye, a uno le puede cambiar la situación económica y de repente que les vaya muy bien, entonces cierto, pero incluso vamos a aceptar que eso es una variable de expectativas que es más difícil de controlar, aunque se puede cruzar obviamente por los distintos figuras tributarias que hay. Lo puede calcular la agencia, por supuesto, lo puede hacer, pero incluso supongamos que estamos evaluando en el momento y que no es una ayuda condicionada
a la renta futura, sino a la renta actual. Bueno, es que incluso así es que sería incluso más positivo eso que nos mantuviésemos en el sistema actual. Pero es terrible, y al final quienes están pagando es la clase media, y dentro de esa clase media quienes están empezando a pagar mucho, y quizás no se den cuenta porque hay una gran parte de los impuestos en los que actúa muy bien la ilusión fiscal, entre otras las cotizaciones a la seguridad social que paga la empresa por cuenta del trabajador, porque eso sale del esfuerzo del trabajador, porque si no saliese del esfuerzo del trabajador la empresa no lo contrataría, porque no le saldrían los números para poder contratarlo, cubrir costes, tener un margen de beneficio y demás. Aparte que en las cotizaciones sociales también hay una parte de los impuestos que realmente no se ve. Una persona, al final, en muchos casos, una gran proporción de la población se fija si en junio, cuando tenga que hacer el ajuste de cuentas con Hacienda, la liquidación, si le sale a pagar o a devolver. Hay muchas personas que incluso en algún caso tienen la creencia de que Hacienda me devuelve. Hacienda no le regala nada, lo que hace es devolverle aquello que le ha quitado indebidamente durante muchos meses anteriormente, ¿no? Con anterioridad. Eso lo digo yo mucho a muchos amiguetes cuando llega la liquidación de Hacienda. Dice, no, estoy contentísimo, me van a devolver 1.000 euros, se me van a devolver 2.000 euros. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Y yo siempre digo, eso es que te lo han quitado de más y además te lo van a devolver sin haberte pagado intereses por ello. Es decir, le has estado regalando durante un año a Hacienda ese dinero de más y ahora Hacienda te lo devuelve, además tú contentísimo de la vida. Cuando lo suyo es que no te tenga que dar absolutamente nada, o para el que tuviera bien conocimiento de cómo funcionan las cosas, casi diría, oye, dame a mí todo el dinero desde el principio, yo lo puedo rentabilizar durante el tiempo que está en mi poder y luego ya te pagaré lo que se estime oportuno. Pero volviendo a esa ilusión fiscal, por ejemplo, mucha parte de clase media, jóvenes profesionales que están empezando, que llevan ya un determinado tiempo y que no pueden acceder a una vivienda, en gran parte no pueden acceder también por la asfixia tributaria a la que se ven sometidos. Que después no siempre se redistribuye correctamente ni en las figuras adecuadas. Una vez más, insisto, no se trata de eliminar los subsidios. El subsidio está para dárselo a quien está pasando y atravesando por un mal momento, pero no puede convertirse el subsidio en hacer crónica una situación, porque eso lo que hace es acabar con la prosperidad y la fortaleza de una economía, al pasarla hacerla pasar de una economía viva, activa, dinámica, a una economía subsidiada, que es insostenible. Bueno, de hecho, la OCDE ya ha dado un tirón de orejas a España diciéndole que el subsidio a mayores de 52 años desincentiva la búsqueda de empleo, cosa que es rigurosamente cierta. Además sí. no tiene ningún sentido. El subsidio a mayores de 52 años se estableció cuando la edad de jubilación obligatoria es 65. Si ahora se está ampliando la edad de jubilación obligatoria, sería lógico que se ampliase también la edad a partir de la que se puede cobrar ese subsidio para mayores de 52 años. Lo que tienen que hacer es eliminar cargas sociales y permitir, si quieren dar algún tipo de subsidio, lo que hay que hacer es una serie de incentivos, por otro lado, fiscales para contratar a estas personas, o tan sencillo como eliminar todas las barreras que hay a la contratación, que terminan convirtiéndose después en barreras para la propia empresa para poder flexibilizar su producción y su plantilla en un momento determinado cuando así lo estime conveniente. Pero es que al final todas las barreras que se levantan para intentar penalizar la salida de trabajadores de una empresa se terminan convirtiendo en barreras que se levantan para contratar a trabajadores, y por tanto tenemos un gran problema. Estábamos hablando antes de la famosa progresividad en el cobro de impuestos. Voy a hacer una pregunta, no sé si ingenua, o no sé si incluso como profesor, José María, me vas a poner un negativo. Pero claro, yo pienso en la progresividad. La progresividad al final no significa otra cosa que el que más gana, más impuestos pague, ¿no? O más cantidad pague en impuestos. No. Más proporción pague de impuestos. Vale. Que el que gana más impuestos va a pagar más impuestos si es un sistema proporcional, es lógico. Que gana más porque salario. si gana alguien 100 y paga un 10%, pagará 10. Si alguien gana 200 y paga un 10%, pagará 20. Por tanto, va a pagar más impuestos, en ese sentido, con un sistema proporcional, quien gana más. Un sistema progresivo va más allá,
Por supuesto que va a seguir pagando más quien gana más, pero va a pagar más no solo en valores absolutos, sino en proporción a su renta. De manera que uno que gane 100 paga un 10%, paga 10, pero uno que gane 200, en lugar de pagar un 10%, pues a lo mejor paga un 15%. No, sí, está claro lo que significa progresividad, pero yo, ingenuo de mí, profesor, decía, hombre, si dejamos un fijo, un 10%, sí. Ya el que gane ya va a pagar, 1 millón, por supuesto que va a pagar más, muchísimo más. Por supuesto que va a pagar más. Lo que pasa es que eso no es progresivo. Progresivo significa que va aumentando el tipo según aumenta la renta. Eso es proporcional. Y en la Constitución está establecido que tiene que ser un tipo progresivo, pero bueno, un tipo progresivo se puede salvar, digamos, ese matiz haciendo 2 tramos o 3 tramos, simplemente muy sencillitos, porque el impuesto es mucho más puro y mucho más transparente y mucho más eficiente cuantos menores son los tramos y cuanto menores son las deducciones. Claro. Vamos a ver, si no bajan los tipos, bien, podemos decir por lo menos que haya deducciones. Por lo menos, pero lo suyo, lo más positivo sería bajar mucho más los tipos quitando las deducciones. ¿Por qué? Porque la bajada de tipos implicaría una rebaja de impuestos mucho mayor que la que se consigue con deducciones y además la bajada de tipos le permite a cada persona ser dueña de su dinero, recuperar parte de su dinero, tener más renta disponible para decidir gastarla en lo que quiera. Mientras que una deducción está dirigida fiscalmente por el sector público. Por supuesto. Si usted hace esto, se puede deducir esto. Pero si yo no quiero hacer eso, ¿por qué no me voy a poder deducir? No, además que al final complica la estructura fiscal y complica finalmente el pago de impuestos, cosa que es absurda. El otro día escuchaba a un gran empresario en España quejarse de que Hacienda sabe perfectamente lo que tienes que pagar, pero no te lo dice. De manera que si tú te equivocas y pagas de más, no te dicen nada, y si pagas de menos, sí, que te buscan y te dicen, y me vas a pagar más una multa por pagarme menos. Oiga, dígame usted cuánto le tengo que pagar. Bueno, es que realmente estamos haciéndole un trabajo administrativo no retribuido a la agencia tributaria. Bueno, y las empresas con el cobro del IVA también, porque al final recauda el IVA para el Estado. ¿Los autónomos? Por supuesto, los autónomos lo hacen todos los trimestres y no reciben absolutamente nada a cambio, ni siquiera una deducción por ese trabajo. Pero sí es verdad que resulta, en este caso, tremendo, ¿no?, el tema de la progresividad en los impuestos y también propuestas que hemos escuchado una y otra vez por parte de la izquierda de que hay que crear un IVA especial para ricos. Pero si ya el IVA... Ya, o sea, quiero decir, pues es que el IVA es proporcional. Es el IVA es un impuesto primero en los que gracias a Dios, quien se compra un bolso de 2.000 euros ya está pagando más IVA que el que se compra un impuesto en el que gracias a Dios no tiene toda la potestad el gobierno de la nación para poder ponerlo a su antojo, porque está sometido a unas directrices europeas de la normativa del IVA. No, lo que había que hacer era, en algunos determinados productos, solicitar a la Unión Europea que fuese incluido en el apartado, en el artículo que permite aplicar un IVA cero. Pero un IVA para ricos, entonces uno va a comprar una barra de pan, no sería ese artículo el que grabasen, y tiene que llevar su declaración de la renta. ¿Cómo se va a controlar eso? Claro. O rico que es, porque a lo mejor una persona puede tener mucha renta, ya, pero un producto de lujo lo puede comprar cualquier cosa. O sea, si uno se acerca, y ese es un cada uno, por supuesto, con su dinero y con su capacidad económica o con su supuesta capacidad económica o de endeudamiento puede operar como quiera, siempre y cuando después no vengan lloros reclamando compensaciones que salgan del erario público, es decir, del contribuyente. Pero un artículo de lujo puede ser el último móvil que saque una compañía bien conocida por todos cada año. Bueno, pues puede ser, ¿verdad? Eso se puede considerar un artículo de lujo, ¿no? Si un teléfono de esos cuesta, no sé, 1.200, 1.500, 2.000 euros y otro, bueno, todos cuestan una barbaridad, me parece, para lo que ofrecen, pero bueno, me da igual, en comparación son más baratos, ¿no? ¿Es un artículo de lujo el comprarse ese de 1.500, 1.800, 2.000 euros? Pues probablemente sí, ¿no? Y también depende ¿De verdad creemos que ese teléfono solo se lo compran aquellos, no los ricos,
sino incluso aquellos que el gobierno considera ricos, Sí, ni claro. siquiera eso, va incluso más abajo. ¿Cuántas financiaciones de teléfonos móviles hay? ¿Cuántas? De personas que a lo mejor no tienen una capacidad económica suficiente para ello. Pero bueno, ya digo, cada cual es dueño de sus decisiones y si uno se equivoca lo único que tiene que hacer es asumirlo, pero después que se pide eso. Pero bueno, entonces, ponen un impuesto, como ese se considera un artículo para ricos, lo ponen. Se lo van a cobrar también a esa persona que no tiene tantos recursos y que se está comprando ese teléfono. Se está gastando en un teléfono móvil lo que gana en 2 meses. Bueno, pero eso ya es cosa suya, pero se lo van a cobrar también. ¿Cómo se controla con un bien? Es imposible. Es imposible y además es de todo absurdo. Me han quedado muchos asuntos en el tintero. Quería hablar contigo, profesor, de lo que planteabas al principio, de la riqueza versus la igualdad, ¿no? El cómo la riqueza parece que se ha proscrito como concepto porque es precisamente la no generación de riqueza, es decir, la no generación de productividad, el no incrementar nuestra productividad, uno de los verdaderos talones de Aquiles que no nos permite enriquecernos a todos de mejor manera o ganar más de lo que estamos ganando. Pero eso tiene que ser ya harina de otro costal y tema de otro debate, profesor, porque el reloj es implacable y nos marca que nos vamos al boletín de la una. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias. José María Rotella. Rubén, no te vayas lejos que tenemos la bolsa. Amalio, nos vamos al boletín de la una y volvemos con la apertura de los mercados. Tiempo de mercados con ánimo de lucro. El IBEX 35 está en 16.730 puntos, plano, un 0,03% en negativo, siendo ACS quien más sube con un 1,42% arriba y SACIR quien más baja con un 4,45%. Pero para analizar toda la información en el día de hoy, qué mejor que hacerlo con el asesor de Luna y Sevilla Asesores, José María Luna. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues estupendamente, fenomenal. Oye, qué días más interesantes para observar el mercado, días importantes como es el día de hoy. La Reserva Federal norteamericana parece que va a bajar esos 25 puntos básicos, ese cuarto de punto. Algo que se anunció la semana pasada pero que no estaba en principio prevista y que da la sensación de que la temporada de liquidez sigue con el cartel de abiertos. No son últimas gotas, no, abierto, liquidez abierta. Además la semana que viene tenemos al Banco Central Europeo. Efectivamente, estamos en el día D, casi en la hora H, de conocer la decisión en tipo de interés por parte de la Reserva Federal. Una reunión que desde hace mucho tiempo no veíamos unas opiniones tan enfrentadas entre miembros con voz y voto dentro del seno de la Reserva Federal norteamericana, puesto que hay miembros que siguen opinando que no es momento de bajar tipo de interés, frente a otros que sí. Pero el mercado en las últimas semanas ha ido cambiando la expectativa que había de no bajar tipo de interés después de las últimas palabras de Jerome Powell a tener ahora mismo una probabilidad de más del 90% que siga así, efectivamente, como bien apuntas, a que esa barra libre de liquidez siga absolutamente abierta y sin duda alguna ya sabemos que los tipos de interés son un gran timón a la hora de decidir en dónde situarnos o no en activos financieros y evidentemente si la Reserva Federal baja tipo de interés, pues las bolsas mantendrán su rumbo alcista. Pero, aquí hay un pero muy importante que señalar, más que la decisión en sí, que sin duda alguna es importante, es mucho más relevante las palabras que sigan después de esa reunión y después de esa decisión de tipo de interés, las palabras que nos deleite el señor Powell de aquí hasta que finalice su mandato hacia mayo del 2026. Puesto que si son palabras muy duras, el mercado a lo mejor no se lo toma tan bien, sobre todo porque lo que está descontando ahora mismo es que de cara al 2026 puede haber 2 o 3 bajadas adicionales a tipo de interés. Si las palabras son duras, insisto, no se recogería mal la bajada de tipo de interés, pero el mercado quedaría de nuevo en una situación en la de compás de espera y sobre todo viendo o valorando los datos macroeconómicos, fundamentalmente inflación, crecimiento económico
y resultados empresariales. Bueno, sin duda alguna, hay que estar muy pendientes de ellos. A ver, yo siempre he sabido, y digo constantemente en Tu dinero nunca duerme, aquí en este programa, que nadie tiene una bola de cristal. No sabemos qué va a pasar. Es muy difícil saber qué va a pasar, sobre todo en el corto y en el medio plazo. En el largo o larguísimo plazo siempre es más fácil dar con la tecla, ¿no? Ya sabes que la renta variable en plazos de más de 15, 20 años siempre va a subir, y lo normal es que lo haga en las medias históricas en las que se han movido los grandes índices. Pero en cualquiera de los casos, para el corto y el medio plazo, aunque no tengamos la bola de cristal, si tuvieras que mojarte respecto a qué crees que va a pasar en el arranque del año, ¿qué nos dirías? Pues mira, yo siempre sabes que me mojo muy mucho. A largo plazo quizás seguiría las palabras de Warren Buffett, que decía que no compro acciones, compro negocios, ¿no? Sobre todo si son los negocios son buenos, al final terminan dando buenos resultados, ¿no? Pero no le ha ido mal. No le ha ido mal. Y no le ha ido mal, efectivamente, y no le ha ido mal, sin duda alguna. A corto plazo, para los próximos meses, corto-medio plazo, básicamente la previsión es la siguiente. Nosotros seguimos siendo constructivos y positivos, moderadamente positivos, con la renta variable y también con la renta fija corporativa. Voy a empezar por la parte más tranquila, por la parte más defensiva. Seguimos viendo valor en deuda emitida por empresas europeas de buena calidad, en plazos medios, de entre 3 y 4 años. ¿Por qué? Pues porque el Banco Central Europeo previsiblemente no va a bajar tipos de interés a corto plazo, pero probablemente sí lo haga a lo largo del próximo año. Y eso debería de ayudar positivamente a las empresas, sobre todo la emisión de deuda. También me gusta la deuda high yield europea de corto y de medio plazo. Atentos ahí. Mejor que el tener el dinero en liquidez o en un depósito bancario o una letra del Tesoro, hay alternativas interesantísimas dentro de la renta fija corporativa, no renta fija pública, donde va a seguir sometida a muchas presiones, sobre todo por pues esas ganas de gastar que tienen los estados y de endeudarse. Y la parte de bolsa, rápidamente, con unas expectativas de bajada de tipo de interés, con crecimiento económico, con inflación, siempre y cuando sea contenida, la inflación americana y la europea, ¿de acuerdo? Y con buenos resultados empresariales, me sigue gustando la bolsa de Estados Unidos y me sigue gustando la bolsa europea. Sí, pero sí. Ojo, y aquí ya lo pongo en letras de neón, no solo de tecnología vive los mercados de capitales. Y esto es importante. Sí, señor. Más allá de la tecnología, yo creo que hay otros sectores que son interesantes. Sector industrial, sector energético, sobre todo electricidad, sector financiero y sobre todo también sector de salud. Pues Esos con 4 sectores deberían de ser interesantes de cara al arranque de año. Pues con esos sectores nos vamos a quedar, José María. Te agradezco mucho tu sinceridad, la forma en la que te mojas y que estés siempre dispuesto a aclararnos esta visión de mercados que tienes siempre, José María, Con Ánimo de Lucro. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Continuamos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos ya en el consultorio de Santa Lucía, como todos los miércoles, y lo hacemos con Raúl Cuesta, que es el responsable de redes comerciales de Santa Lucía AM. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Luis Fernando. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros. El placer es mío, como siempre, y muy agradecido de poder contar con vosotros precisamente para echar un vistazo a lo que está sucediendo en el ámbito de las finanzas, de los mercados, siempre desde ese punto de vista muy didáctico que tenéis en este consultorio y que nos ayudáis cada semana a entender los fenómenos que se van sucediendo en los mercados. Acá hablamos de hablar con José María Luna de cómo ha abierto el mercado, de cómo están en este caso los distintos activos, y nos hablaba José María de ese gran evento que sucede hoy, que es la reunión de la Reserva Federal Norteamericana y que parece que va a condicionar el cierre del año y probablemente el arranque del que viene. No solo eso, no solo el Banco Central Norteamericano, la Reserva Federal Norteamericana, con la información de la que vamos a hablar ahora, sino también la reunión que tendrá lugar la semana que viene del Banco Central Europeo. Al final esto lo que decide, ¿verdad, Raúl?, son las políticas monetarias de los dos grandes núcleos monetarios del mundo, el euro y el dólar. Y esto va a condicionar al mercado americano y, por supuesto, también al europeo. ¿Por qué y en qué dirección parece que los va a condicionar?
Bueno, de hecho me atrevería a decir, Luis Fernando, y todos aquellos que estamos así más pegados a la actualidad, pues venimos viendo un poco que ya no solo es que lo vaya a condicionar en esta última parte que queda del año y en el inicio previsiblemente o en la primera parte del año 2026, ¿vale? Sino que ya lo ha venido condicionando, principalmente porque sí que es cierto que el mes de noviembre, dentro de los meses que llevamos en este año, ha sido un mes de dos colores o de dos sabores, ¿vale? Como queramos decirlo. Porque hemos tenido una primera parte en la que, en el caso que nos atiende hoy de la reunión de la Reserva Federal, el mercado estaba con una, digamos, sensación bastante negativa o pesimista en relación a que la Reserva Federal pudiera tener argumentos o bases sólidas para acometer la bajada de tipos que ahora previsiblemente sí que va a realizar. Y digo que ahora sí que va a realizar, pero que esto era algo que hace apenas 2 semanas no estaba ni mucho menos descontado por el mercado. De hecho, las previsiones que daba el mercado para que se diera ese recorte eran apenas un 40%, frente a las que ahora rondan el 90-91%. Digamos, cambio un poco en las expectativas sobre la senda que puede o que va a llevar en este caso la Reserva Federal son las que han animado principalmente a los mercados financieros y sobre los que se están asentando su comportamiento en estas últimas semanas, y especialmente la parte de la renta variable, y ya si atendemos dentro de la renta variable sectores pues como el tecnológico, sectores crecimiento, que son siempre aquellos sectores que se ven más favorecidos por un entorno de bajadas de tipos. Correcto. ¿No tenéis la sensación, Raúl, de que el mercado lleva demasiado tiempo, demasiado acostumbrado a, déjame que diga, los chutes de liquidez para poder mantener ese pulso alcista? Y no sé si coincides conmigo que en ocasiones con múltiplos ya empiezan a ser quizá demasiado exigentes para algunas valoraciones. Y en caso de que así sea, ¿hasta dónde crees que se puede estirar este chicle? Bueno, si bien es cierto y como dices, ha habido esos, como llamas, chutes de liquidez o que hemos vivido durante los últimos años, y especialmente, pues más si cabe, pues en derivado los como concepto. 10-12 años han sido muy importantes. Sí. Claro, y más si cabe, además, si ponemos el foco pues en los últimos 5, y especialmente por todo lo que trajo consigo todo el tema de la pandemia, que al final sí que es cierto que ahí hubo que desplegar una serie de medidas pues orientadas principalmente a que las economías pues pudieran sostenerse ante ese escenario incierto al que nos habíamos metido. Pero por otro lado, sí que es cierto que ahora el mensaje de los bancos centrales, y de hecho sí que lo podemos ir viendo, ya no está yendo en línea de seguir aumentando, digamos, la liquidez en el mercado, sino un poco todo lo contrario. Es decir, van a ir reduciendo periódicamente esas operaciones que se llaman operaciones de compra, es decir, que los bancos centrales se lancen a comprar. Al final, que un banco central compre, ¿qué significa? Ellos se compran un bono en cuestión, una emisión en cuestión, y el dinero que introducen por esa compra en el mercado es lo que genera, así de una manera muy simplista, resumida, ese excedente de liquidez. Pero es cierto que durante las últimas reuniones ya los bancos centrales ese tipo de herramientas las quieren venir reduciendo. Se van a centrar más en la parte de, ahora en este caso la Reserva Federal, en esos recortes de tipos. El tema es, y que es lo que también está un poco poniendo en tela de juicio las últimas jornadas, que es la independencia que tienen los bancos centrales en su toma de decisiones, porque al final todos somos conocedores de que Donald Trump, uno de sus banderas es la de principalmente, oye, si no me inundáis el mercado de liquidez, por favor, tenme unos tipos bastante cómodos, bájame o recórtame los tipos para que de alguna manera se pueda generar un mayor flujo dentro de la economía beneficiándose de esos tipos bajos. Entonces, ya digo, no creo que vaya tanto por la parte de seguir inundando de liquidez, que en cualquier caso siga habiendo mucha liquidez en el mercado, sino que va a ir más encaminado, y especialmente por la parte de Estados Unidos, a realizar este recorte. Y de cara a las próximas reuniones, el mercado lo que va a estar pendiente es ya del fin de mandato de Jerome Powell, porque Jerome Powell acaba mandato en mayo, y el que se presenta, o el que previsiblemente va a presentar como candidato, Donald Trump, Kevin Hassel, es evidentemente muy pro sobre las bajadas de tipos, llevar a cabo más bajadas de tipos.
Eso, bueno, eso sin duda. La verdad que también está bien, yo creo, explicar a nuestros oyentes por qué estas decisiones que toman los bancos centrales son tan determinantes. Al final, yo creo que uno de los motivos, corrígeme si me equivoco, Raúl, que en muchas ocasiones encontramos detrás de estas reacciones al alza en los diferentes índices y sobre todo en lo que tiene que ver con la renta variable a las bajadas de tipos de interés, tiene que ver con que tradicionalmente esas bajadas de tipos de interés que lleva a cabo la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, sobre todo después de tener que subirlos mucho de manera súbita, quizá la subida, no los tipos de interés más altos que se hayan tenido en la historia, pero desde luego sí fue la subida más rápida y súbita de las que hemos tenido en nuestra historia. Se subió en apenas un año de prácticamente 0,5-1% a... Que digo, de tipos negativos al 4 al 5% en el caso de Estados Unidos, en muy poco tiempo. Esa subida tan súbita de los tipos de interés lo que hizo fue congelar relativamente la economía, porque no llegamos a un estadio de recesión. Lo hizo, pues, ¿qué suele pasar? Pues cuando tú subes tipos de interés, traducido a Román Paladín, al final lo que haces es elevar el precio del dinero, es decir, hacer que el prestar dinero sea más caro y, por lo tanto, que aquellas empresas que están dependiendo demasiado del crédito y cuyos flujos de caja no son capaces de mantener sus compromisos financieros, es decir, que están viviendo, dicho de otra manera, por encima de sus posibilidades, vayan quebrando, se vaya drenando el mercado de ineficiencias, ¿no? Y esto lo que hace al final es reducir el tamaño de la economía para que pueda crecer luego con más saneada. Esto básicamente es lo que se persigue en momentos de gran inflación que producen o que se vienen provocados por momentos previos de dinero mucho más barato, ¿no? de expansión monetaria en distintas economías. Claro, una vez pasado la fiebre de inflación que sufrimos hace unos años, cuando llegamos a tocar las dobles dígitos en el precio del dinero o en la devaluación monetaria, si lo queremos decir con mayor propiedad, lo que hacen los bancos centrales, viendo que las economías se estaban deteniendo antes de que entraran en recesión, es bajar los tipos de interés. Al bajar los tipos de interés, bajamos el precio del dinero, facilitamos la llegada de crédito a la economía. De modo y manera que aquellos sectores más dependientes del crédito para crecer, uno de esos sectores, sin duda alguna, estarás de acuerdo conmigo, Raúl, son el de las startups, el de la tecnología, la inteligencia artificial, pues de nuevo todos esos catalizadores de mercado arrancan rallies alcistas extraordinarios, ¿no? Y por eso vemos el desempeño de las famosas 7 magníficas. Si tuvieras que definir a ver, te hago esta pregunta, Raúl, entiéndeme, sabiendo que nadie tiene una bola de cristal, ¿vale? Y es algo que nosotros decimos siempre, que el mercado es impredecible. No podemos saber qué va a triunfar dentro de un mes, ni dentro de un año, ni dentro de 3 años. Pero aún así, si el escenario es hoy bajada de tipos de interés de la Reserva Federal norteamericana, semana que viene quizá nueva bajada de tipos del Banco Central Europeo, mantener los tipos como están, ¿qué podemos pensar que va a ocurrir al menos en los primeros compases del próximo año? Bueno, pues yo creo que ahí lo primero de todo es, Luis Fer, un poco todo lo que comentabas, que creo que aquí es importante poner también el contexto en el que están o que estamos a ambos lados del Atlántico, ¿vale? La verdad es que no tenemos la misma situación aquí que en Estados Unidos. Si nos vamos a la parte de Estados Unidos, ¿qué es en lo que la Reserva Federal va a basar sus decisiones? Niveles de crecimiento, empleo, ¿vale? Principalmente en esas dos variables y, por supuesto, la inflación. Por la parte del crecimiento en Estados Unidos que tenemos, pues una economía que, según los últimos datos, todavía aspira a crecer en el entorno del 2-2,5%. Está por ver cómo acaba. Si miramos la parte del empleo, si bien es cierto, se empieza a producir cierto enfriamiento en el mercado laboral, pero bueno, un enfriamiento que, para que nos entendamos, el último dato de desempleo en Estados Unidos es de un 4,4%, cuando en Europa estamos al 6 y pico, 6,5 algo así si no recuerdo mal, y en España, pues bueno, ese dato lo dejo ahí a doble dígito y cada uno que lo ponga donde considere. Entonces, claro, con estas dos variables, si le sumas además el ingrediente de la inflación, una inflación que sí que es cierto que en las últimas mediciones pues también se aprecia ese cierto repunte,
al final a la Reserva Federal lo que le presenta es un escenario de, oye, con la inflación, a pesar de esos ligeros repuntes, pero más o menos contenida y anclada en esa horquilla de entre el 2,5% y 3%, pero con un crecimiento que, pues aunque sea más o menos bueno, se está también enfriando, y un mercado laboral que también continúa con esa tendencia un poco a la baja, al final se ve abocada un poco también a esta toma o esta decisión de ahora, que es la de la bajada de tipos, ¿vale? Eso por la parte de Estados Unidos es lo más inmediato. En la parte de la eurozona, situación completamente distinta. Mirando de nuevo las mismas variables. Crecimiento en la eurozona que tenemos, pues la verdad es que deja mucho que desear, ligeramente por encima del 1%, y muy dependiente todavía de que todos los planes previstos de expansión fiscal y de desarrollo, especialmente en Alemania, pues puedan empezar a cristalizarse y se traduzcan en crecimiento para la eurozona. Una inflación que sí que es cierto que en Europa parece que sí que está más controlada, y de hecho el Banco Central Europeo ya ha dicho que se encuentra, digamos, bastante confortable con los últimos datos, aunque eso no significa que se tenga que relajar, y un empleo que también está bastante controlado. ¿Esto a qué va a abocar? A que el Banco Central Europeo la semana que viene su decisión sea dejar los tipos como están, porque al final no tiene todavía, digamos, elementos suficientes para valorar una nueva bajada de tipos, y de hecho, sin abandonar el viejo continente, de cara al año que viene lo que esperamos es que, pues si de acometer alguna bajada de tipos, sea ya más previsible a la última parte del año, porque a día de hoy nada apunta a eso. Y en Estados Unidos el contexto es distinto, en el sentido que sí que de cara al año que viene, y con ese nombramiento o futurible nombramiento, como has dicho, no tenemos la bola de cristal, de Kevin Hassel como nuevo gobernador de la Fed, pues sí que puede acometer más bajadas. Entonces, metiendo todos estos datos, información que da en un momento, ¿qué es lo que nos quedaría o qué es lo que los mercados van a tener en cuenta y cómo se van a comportar en este inicio de año? Pues principalmente va a depender de algo que muchas veces no se le presta tanta atención. Más que de que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo bajen o mantengan los tipos, que eso cuando se acerca la fecha está normalmente ampliamente descontado, va a depender más, si cabe, de expectativas de inflación y expectativas de la evolución de tipos, más que de la propia bajada o los propios datos de inflación. Esas dos variables, esas dos expectativas, son las que van a ajustar un poco el comportamiento de los mercados. Bueno, y como responsable de redes comerciales de Santa Lucía AM, Raúl, en este contexto que estamos describiendo, ¿cuál es una buena estrategia para posicionarse? Sobre todo aquel que esté hoy en día mirando un poco qué alternativas tiene. Vosotros en Santa Lucía tenéis un surtido de fondos, la verdad que muy bien preparados para cualquier tipo de escenarios. ¿Qué estrategias, digamos, estáis viendo ahora óptimas para el momento de mercado que vivimos? Bueno, yo creo que para el perfil con el que tradicionalmente una amplia mayoría de los clientes, ya no solo nuestros, sino que se identifican, es con ese perfil un tanto algo más sesgado hacia la parte conservadora, yo creo que una posición que debe de estar siempre sí o sí en estos momentos actuales, un poco para sobrellevar esa volatilidad que sí que puede estar presente en la primera parte del año, es tener una parte más tranquila en lo que serían fondos, pues por ejemplo nuestro Santa Lucía Renta Fija a Corto Plazo, ¿vale? Un fondo que nos va, digamos, a alejar de ese ruido que sí que pues puede que tengamos en la primera parte del año, y unido a eso, yo siempre hablo con los clientes y con las redes del grupo de que creo que es importante, y más si cabe de cara al año que viene, la diversificación. Y dentro de esa diversificación nosotros tenemos una gama de fondos que es nuestra gama de mixtos, que un poco se ajusta al, digamos, nivel de riesgo, exposición a riesgo que cada cliente quiera asumir, y creo que la combinación entre renta fija a corto plazo para asentar un poco, ir generando carry, más luego la diversificación obtenida tanto a tipo de activo como a nivel geográfico por uno de los perfiles de la gama selección, puede ser una buena combinación de cara al inicio de año.
Fantástico, Raúl. Pues oye, creo que se puede explicar más alto, pero no más claro. Así que te agradezco mucho que hayas prestado tu tiempo a este consultorio y, como siempre, que nos hayas explicado desde Santa Lucía AM de forma clara y sencilla la situación que atravesamos y las alternativas que tenemos en el mercado, desde luego, para que nuestro patrimonio no duerma el sueño de los justos, sino que esté bien despierto y generando patrimonio para nosotros. Raúl, responsable de redes comerciales de Santa Lucía AM. Raúl Cuesta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis Fer, y nos vemos pronto. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Ya saben, aquí estaremos todos los días a partir de las 12 para hablar de economía sin pelos en la lengua, desde la verdad, desde este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Hasta mañana, amigos. Con ánimo de lucro.